a ser anfitrión. Muy bien. Usted es va a hacer alguna presentación, ¿verdad, hermana Pamela, o no? Sí, sí. Perfecto. ¿Puedo compartir aquí, cierto? Sí. Sí, Espera un segundito. ya puede, no hay problema. Ya. Ahí se ve. Aceptar. Correcto. Ya. Em, Espérame un poquito, es que cómo lo pongo aquí para que se... Tiene que irse a presentación de diapositiva. Hacia acá arriba. Correcto. Ahí. Desde el Espérame principio. un poco. Ahí. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Ya. Ya tengo... Espérame un segundito. Ahí está mi... Voy a despejarme un poquito aquí. Hoy la verdad es que hace mucho tiempo que no presento Le voy a indicar cómo o me se, toca. le voy a indicar cómo se ve, a ver. Se ve, por lo ¿Se ve menos se bien? ve. Y se lo voy a enviar para que vea cómo se ve bien, se ve completa la imagen. La imagen ya. Mm. Es que hace mucho tiempo que no hacía estos PPT, entonces había perdido como un poco la costumbre. Pero aquí estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Pamela Garcés. Soy de la Iglesia de los Lagos y me corresponde hablar sobre este tema, movimiento pentecostal del siglo XX, ¿ya? Primero quiero contarles que bueno, leí el texto que me correspondía y de ello tomé algunos apuntes y también saqué algunas conclusiones. La verdad, para mí este es un tema nuevo, independiente que yo pertenezco a la Iglesia Metodista Pentecostal. Estudiar historia eclesiástica, teología sistemática, para mí esto es todo un mundo nuevo, así que, bueno, lo voy a hacer en el nombre del Señor. Ahí, no sé cómo avanzar. Ahí está. Para comenzar, quiero primero hablar un poco de la definición del pentecostalismo, ¿ya? Que es un movimiento que sostiene la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo. Como se escribe, bueno, muchos de los que predican y predicamos, ¿cierto? En el libro de los Hechos, por allí en el capítulo 2 cuando habla del día de Pentecostés, y también hace alusión a la primera carta a los Corintios en el capítulo 12 y el 14 donde habla de los dones espirituales y el don de hablar en lengua también, y la forma de hablar en lengua ya que más o menos a eso se hace referencia a la definición de pentecostalismo, tiene relación con ese concepto, ¿ya? Y por lo general en nuestras iglesias es como la experiencia que hemos vivido también en la actualidad con respecto al pentecostalismo. De hecho, en mi iglesia metodista pentecostal, entonces nosotros también, a lo mejor no como definición, pero sí lo hemos vivido y lo hemos palpado, ¿ya? Em, Dentro de esta definición, como les decía, en el libro de Corintios, de la primera carta, habla acerca de hablar en lenguas. El texto habla de glosolalia, que para mí es un concepto nuevo, tiene que ver con hablar en otras lenguas, que no sabemos, yo la verdad nunca he sabido si es hebreo, si no tengo claro el idioma, pero habla de otras lenguas, ¿ya? También de incorporar algunos dones espirituales, hay personas que tienen dones de discernimiento, desarrollan distintos dones también a través del espíritu, y también tiene que ver esta definición de pentecostalismo con la sanidad divina. ¿Ya? Son tres conceptos que logré identificar del texto que por lo general el hablar en lengua sí me es familiar, los dones del espíritu también me son familiares, la sanidad por supuesto, a los que la han podido experimentar en muchos testimonios de los milagros que ha hecho el Señor y entonces los pentecostales hablan mucho de esto. Vamos a hablar del pentecostalismo en general, ¿ah? No tanto aquí en Chile, porque por lo que me di cuenta el texto habla a nivel global. ¿Ya? Luego, no me tomé la hora cuando partí, pero ahí el hermano me dice si me pasa. Algunas estadísticas también que podemos ver dentro del pentecostalismo es que se calcula que los creyentes pentecostales crecen
muy rápidamente a un ritmo de 75.000 nuevos pentecostales cada día, o sea, las personas que se convierten y creen en este movimiento, ¿ya? La Enciclopedia Cristiana Mundial, en el año 1982, redactada por David Barrett, dice que hay de 61 a 100 millones de pentecostales en el mundo, incluyendo también 11 millones de carismáticos de las denominaciones clásicas. Más adelante vamos a conversar relacionado con los carismáticos, ¿ya? También, ¿qué dicen los pentecostales? Cuando uno oye hablar de los hermanos, en este caso, uno dice ya, pero ¿cuál es su postura? ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Por qué ellos se denominan pentecostales? Y bueno, hay 4 puntos que logré identificar que dice que cada creyente debe buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Uno. Lo segundo es que el culto debe volver a la sencillez y la libertad que caracterizaba a la iglesia primitiva. De hecho, en nuestras iglesias muchas veces se dice, hermano, debemos volver a las sendas antiguas, a nuestros primeros cultos, donde estaba la presencia de Dios, ¿cierto? Y habían lenguas, habían sanidades. Entonces, ellos hacen siempre referencia y nos olvidan de esas raíces también. Los creyentes deben separarse del mundo y llevar vidas en santidad, que también es lo que siempre se nos inculca también como cristianos. Los cristianos deben estar en preparación para la venida de Cristo. Entonces, logré identificar que esos son como los 4 eh, pos- eh, pensamientos que se tiene acerca de los pentecostales. Y como todo tiene un origen, el origen, este es un fenómeno del pentecostalismo que se limita principalmente al primer siglo y al siglo XX. Por ahí también algunos decían que el pentecostalismo era una secta, pero el pentecostalismo es un movimiento, ¿ya? Que surgió uno de los primeros... Delante quedé medio confundida, sí, ahí le voy a decir al hermano con respecto a algo que comentaron, de cuándo surgió el movimiento pentecostal, ¿cierto? En mi texto aparecía que fue en la Iglesia Metodista de Inglaterra y de los Estados Unidos, los primeros movimientos por allá por el año 1901, me sale acá, pero después vimos que era acá en Chile en el 1909. Entonces, bueno, ahí tenemos que aclarar un poco la fecha. El movimiento pentecostal moderno nació en, como dijo el hermano recién, en Topeka, en Kansas. Bueno, ahí es Kansas, me equivoqué. De Estados Unidos, aproximadamente en el año 1901, que se vieron los primeros movimientos relacionados con el tema espiritual, ¿ya? Aquí quise destacar 4 personajes que son testigos claves del movimiento. Primero, hay un ministro que fue, yo diría, como clave, y él era un ministro, Carlos Parman, ministro metodista que buscaba la plenitud del espíritu, y a su vez era un profesor. Y él hacía clases en un instituto bíblico y él asignó a sus estudiantes la tarea de encontrar en el Nuevo Testamento la prueba externa del bautismo en el Espíritu Santo. Y bueno, aquí empezaron a hacer una especie de pruebas después de escudriñar la escritura, ¿cierto? Los estudiantes en forma unánime afirmaron que la señal constante fue el hablar en otras lenguas. O sea, una de las primeras hipótesis del pentecostalismo era que lo primero que se señalaba era que las personas hablaban en otras lenguas. Entonces se pusieron en oración y se pusieron a buscar esta experiencia de la cual hablaban los pentecostales. Y bueno, en esa oportunidad también hay la señorita Agnes Osman, ella cuenta un testimonio personal que tuvo respecto de esta búsqueda del espíritu. Y ella sí da cuenta de que dice que la cual habló en lenguas y no pudo hablar en su propia lengua durante 3 días. Ahí hay un testimonio vivido, por eso lo quise poner acá, donde buscando la llenura del Espíritu Santo, buscando, ellos se dedicaron en ayuno y oración. Hablan allí que en el año nuevo del año 1901, en la noche de Año Nuevo, ellos estuvieron en un culto muy bendecido y allí pidieron al Señor que al iniciar el nuevo año pudieran también
conocer este derramamiento del Espíritu y la presencia de Dios estuvo con ellos. Y dice que cerca de las 23 horas, ella sintió en su corazón de que los ministros de la iglesia, en este caso era el ministro Carlos Parman, la ungieran y ella sintió cuando pusieron las manos sobre su cabeza y cuando el Espíritu cayó sobre ella. Entonces, y dice, y comencé a hablar en lenguas glorificando a Dios. Entonces dice que ella en esa oportunidad recibió el pleno gozo del Espíritu Santo. Y ahí habló en lenguas. En 3 días no podía volver a su estado inicial. También nosotros como cristianos hemos escuchado muchos testimonios de los hermanos de nuestra iglesia que han tenido situaciones similares, que han estado en el espíritu y que el Señor los ha tenido muy, muy tomados y que también, a lo mejor no hablando en lengua, pero sí han estado en el espíritu, en conexión con el Señor. Cuando leía esta parte, estaba estudiando con mi esposo y le decía, ¿tú has tenido un encuentro con el Señor? ¿Tú has sentido el Espíritu de Dios en tu vida? ¿Has sentido? Porque igual me llamaba la atención este testimonio de estar 3 días en el Espíritu. Y mi esposo me decía, sí, y yo también, yo recuerdo haber tenido 12 o 14 años y viví una experiencia muy, muy similar. A lo mejor no 3 días, pero en un culto sí la presencia de Dios estuvo en nuestras vidas. Y hasta el día de hoy, cuando hay distintas maneras en realidad de, no solamente hablando en lengua, sino que uno en agradecimiento, glorificando a Dios, también siente al Señor en su corazón. También quiero hablar de Guillermo Seymour, que él era un predicador de la característica de él es que era de color. Me imagino que como de esos países de África o de... él fue uno de los alumnos de Carlos Parman y que él llevó a Los Ángeles, California, este pentecostalismo. Ya allí esto se fue como sembrando, fue creciendo cada vez más, ya partió ahí en Inglaterra, en Estados Unidos, después ahí mismo en California. Luego en Los Ángeles también se fue, Dios tomó a otros personajes que no los nombré acá, pero ellos yo considero que son los que más distribuyeron esta enseñanza, esta doctrina. Y bueno, como en todos, se fue expandiendo hasta llegar a nuestro país. Y aquí puse a Will Hoover, que delante escuché que dijo que como en el 1902 más o menos ellos empezaron a experimentar este poder de avivamiento y en 1909 sabemos todo, la historia de nuestra iglesia, que fue el derramamiento del Espíritu allí en Valparaíso. Y él era un misionero metodista y se enteró del avivamiento que estaba ocurriendo en Chicago. Y ahí la congregación se pusieron a buscar también este espíritu y fueron llenos en el año 1909, ¿ya? Entonces este avivamiento o este movimiento sigue creciendo, pero en todos, siempre cuando algo es positivo, siempre hay gente que es negativa, siempre hay gente que no quiere que esto crezca, que dice no, que esto está mal. Trataban a los pentecostales como endemoniados, como fanáticos, como religiosos, ya revolcadores santos, también había un nombre que le pusieron. Porque, y eso que eran iglesias más tradicionales, iglesias clásicas que se llamaban, que no creían en este movimiento pentecostal, en la llenura del Espíritu Santo, no creían mucho, entonces ellos también como que se opusieron en cierta manera. Pero a pesar de todo eso, empezaron a formarse organizaciones pentecostales. Por ejemplo, la más conocida en el año 1914, la Asamblea de Dios, que es una de las más grandes en el mundo. De hecho, mi pastor que tenemos ahora, él en Estados Unidos pertenecía a esa iglesia, a la Asamblea de Dios. Por eso sé que es una de las más grandes también y que tiene más de 12 millones de miembros y adeptos en Estados Unidos, América y en otros 100 países del mundo. ¿Ya? También el pentecostalismo se fue expandiendo a Europa. Allí, entre Europa y Italia, hay más de la mitad de los evangélicos en Italia son pentecostales, por ejemplo. En 1916 también otra organización que se estableció fue la Iglesia Apostólica. Entonces, como el año 1900 fue de ahí en adelante fue un marcador de hitos, y así la Iglesia Elim, la Iglesia,
justo no puedo ver ahí qué dice. Elim, no me acuerdo qué puse ahí. También a lo largo de los años se fueron creando otras organizaciones. También en nuestro país, una de las iglesias que también, em, nuestra iglesia metodista pentecostal es diría yo que de las grandes en Chile. Entonces el movimiento fue creciendo, creciendo en América Latina. De hecho, Brasil y Chile son de los países que son llamados pentecostales, porque alrededor del 80% de los evangélicos son pentecostales y se calcula que el 10% de su población es evangélica, ¿ya? Entonces no es menor lo que ha hecho este movimiento a lo largo de la historia. En África hay grandes organizaciones pentecostales. Y también es probable que a fines de este siglo en América Latina y en África también el número de pentecostales sea mayor. También leía por ahí que deme un segundo, se ha expandido, se ha expandido el evangelio en Rusia era, creciendo también en Rusia, en otros países. Ahí el texto cuenta también que hay una gran cantidad de pentecostales, pero también hay algunos que no creen, no creen en el movimiento, dicen que son gente que está em, equivocada, que son religiosos fanáticos, pero a pesar de eso, ellos se preguntan, ¿por qué sigue creciendo este movimiento? ¿Ya? Entonces los creyentes primero hay un secreto aquí, bueno, dice el secreto del éxito, dice el texto, que por qué sigue creciendo el movimiento. Hay historiadores pentecostales que dan algunas ideas de por qué esto crece. Porque antes del advenimiento del pentecostalismo moderno, los creyentes evangélicos tenían la predisposición de esperar lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir? Que el ambiente de avivamiento de las últimas décadas del siglo XIX preparó este terreno para eso. O sea, no solamente en el siglo XX, sino que esto viene, como explicaba al principio, desde el primer siglo, más o menos en el siglo XIX ya se empezaron a ver las primeras manifestaciones. También los pentecostales enfatizan una experiencia que trasciende barreras doctrinales, o sea, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, va más allá de la doctrina que pudieran escribir las personas terrenales o la denominación o los estatutos que pudiera tener cualquier organización. Ya, al principio no se consideraba que el pentecostalismo fuera otra denominación, sino un movimiento dentro de la iglesia. Nunca imaginaron que esto iba a ser algo tan grande, ¿ya? También que toda persona, otra cosa de por qué ha permanecido el pentecostalismo es que toda persona puede participar en la adoración. Esto no es algo así como para algunos, sino es que para todos los que creen y que pueden participar en la adoración, ya sea cantando, tocando instrumentos, orando en voz alta, aplaudiendo y testificando también de lo que el Señor ha hecho en cada una de las personas y ejerciendo los dones del Espíritu. También otra característica que tiene es que nadie se va sin recibir el consuelo. Si llega alguien enfermo, alguien triste, entre todos oran y lo acogen. Es como algo que las personas que llegan en alguna situación de necesidad se van distintas y se siente el apoyo entre otros hermanos, ¿ya? También habla de la presencia del poder milagroso en los cultos, de las necesidades que hay físicas, mucha gente llega buscando sanidad, y esto produce también fe, porque los pentecostales hablan de las sanidades que se hacen, a lo mejor cosas inimaginables. Bueno, la misma palabra nos enseña que Dios es el Dios de lo imposible. Entonces todo eso lleva a atraer más personas, porque igual que en el tiempo de Jesucristo, pues la gente que buscaba era beneficio para ellos mismos, necesidades, y Jesús lo suplía. Hasta el día de hoy se cree que es así, y eso produce un gran aumento de fe también, ¿ya? Em,
Otro de por qué el pentecostalismo ha seguido creciendo es porque también hacen un evangelismo. Esto no es como otras iglesias que, como decía usted, que hay iglesias que, o por ejemplo como los católicos, que a lo mejor no, sí hacen el evangelismo dentro de su iglesia, pero tampoco llaman a otros afuera para que vengan a conocer, ¿cierto? En cambio los pentecostales sí, hablaba de un pastor que predicaba en las esquinas, no recuerdo el nombre, lo leí, y que pasó mucho tiempo predicando en la esquina y ahí iba ganando más personas, iba ganando nuevos creyentes. Entonces era un misionero. Los pentecostales tienen este espíritu misionero de contagiar a otros, de llamar, de no quedarse ahí solamente, de formar misioneros, ¿cierto? Como decía usted, es que usted delante decía que son enérgicos y sacrificados. En este caso, los pastores y las congregaciones se dedican a llamar a otros, no se quedan solamente ahí, ¿ya? Y lo más importante es que los pentecostales están investidos del poder desde lo alto, que aquí hay un poder sobrenatural, que a lo mejor otras denominaciones hacen un esfuerzo increíble en traer más personas, pero quizá no crean en este poder sobrenatural que nosotros, los pentecostales, también creemos fielmente que Dios, el que nosotros podemos sembrar, pero el Señor es el que, cierto, da la cosecha y en algún momento se ve reflejado también en la congregación. Aquí también es importante entender qué es lo que creen, en qué creen los pentecostales. ¿Por qué les resulta? ¿Por qué la gente llega? ¿Por qué se convierten cada año? 75.000. Entonces, no es menor. ¿Creen que Dios, bueno, esto lo saqué aquí del texto, creen que Dios no es trino, sino que es una persona y se manifiesta en tres papeles, Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y enseñan que es necesario bautizarse solo en el nombre de Jesús, ¿ya? Al principio decía que el pentecostalismo no es una secta, es un movimiento. La gran mayoría de los pentecostales sostiene que el hablar en otras lenguas es la única señal del bautismo en el Espíritu Santo. Hay otros también que dicen que no necesariamente hay que hablar en lengua para ser bautizado por el Espíritu Santo, ¿ya? Y en Chile también creen que sirve cualquier medio de prueba, cualquier manifestación del Espíritu, especialmente algunos dice la danza. Entonces, la manifestación del espíritu no solamente es hablar en lengua, pueden haber otras formas. Me acuerdo en la iglesia que yo estoy, había un hermano que cuando lo tomaba el Señor, por ejemplo, se reía mucho. No solamente era en lengua, en danza, hay otros que saltan, hay otros que lloran. Bueno, hay distintas formas de expresión con respecto a sentir el espíritu en la vida de cada persona. Dentro de las doctrinas del pentecostalismo hay pentecostales también que bautizan por inmersión, otros por aspersión, ¿cierto? Bueno, nuestra iglesia no es por inmersión, pues por aspersión. La inmersión es cuando van a un río, a una piscina, no sé, y se sumergen. Bueno, nuestra iglesia no lo hace así, pero tampoco quiere decir que tenga menos validez. Yo creo que va en la fe también que cada persona aplique a este tipo de sacramentos. La Iglesia de Cristo, por ejemplo, de Dios en Cristo, practica el lavamiento de pies. He visto en nuestra iglesia también que lo hacen. Hay otras iglesias que lo practican más seguido, otras que lo hacen en algunos, no quizás como un ritual seguido, pero sí lo hacen. En nuestra iglesia, por ejemplo, la Metodista Pentecostal bautiza a los niños, los pequeños. Sin embargo, como la iglesia bautista, que ellos solo bautizan a los que son verdaderamente convertidos, a las personas adultas cuando ya tienen la capacidad de razonar y de pensar. Pero no por ellos tampoco dejan de ser pentecostales o tener la línea pentecostal. Todos los pentecostales sí coinciden en que Jesucristo desempeña cuatro papeles que son em, importantes, que es que Dios es Salvador, bautizador en el Espíritu, también es sanador y es el Rey venidero. Que en esas cuatro cosas creemos, digo yo también, que también la sanidad física va teniendo una gran importancia en la divulgación del Evangelio. ¿A qué se refiere esto? Que la gente, como les decía, donde ven sanidades, ven que Dios hace cosas, también llegan por necesidad o otros también para ver si es verdad lo que ocurre.
con respecto, y bueno, también hay otro, aparte de las doctrinas del pentecostalismo, aquí hay algo que yo no había escuchado jamás, yo debo ser súper sincera, que es respecto al movimiento carismático. No, no sabía en realidad que hay otras em, iglesias o que hay este despertar también de tipo pentecostal en iglesias clásicas. Por ejemplo, que este hambre espiritual, había muchos de esos que al principio no creyeron, no estaban de acuerdo con este movimiento, em, algunos no creían, pero al escuchar todo este movimiento, entonces surge un hambre espiritual en los corazones de muchos pastores y laicos de las denominaciones evangélicas que no son pentecostales en Estados Unidos. Allí hubo un concilio mundial de las iglesias y empezaron a reconocer que el pentecostalismo es una fuerza genuinamente cristiana, ¿ya? Y ahí aparecen los carismáticos que en realidad no había escuchado ni siquiera el concepto. ¿Ah? Pero ¿quiénes son los carismáticos? Son personas que a lo mejor no son ni evangélicos, pero sí ellos creen en el Espíritu Santo. Y ellos se reúnen, son grupos pequeños de 20 a 50 personas que se juntan para cantar, para alabar a Dios en un estilo pentecostal. Ellos también oran y reciben y hacen funcionar los dones espirituales. Ya, aquí en el año 1979 en Estados Unidos, más de 29 millones de adultos norteamericanos se consideraron carismáticos, y aquí incluye a varios, ¿eh? Católicos un 27%, bautistas un 21%, metodistas un 8%, luteranos un 6%, presbiterianos un 4%, ¿ya? Hay algunos pentecostales sí que no están muy de acuerdo en realidad, por ejemplo, como que los católicos crean en este movimiento, porque dicen que ellos no han dejado su vida, como por ejemplo algunos siguen tomando, siguen fumando, siguen su vida, no se han separado realmente para Dios, entonces como que sienten que esa creencia no es tan verdadera, o esa enseñanza no es tan verdadera de los carismáticos. Pero también me llama la atención que aquí en Chile, aquí creo que lo puse, hay una renovación en la Iglesia Católica porque el movimiento carismático tiene que ver con los católicos, y aquí en Chile también hay grupos. Y no recuerdo si el año, a ver, soy más o menos para las fechas en realidad, pero aquí en Chile el diario Mercurio hizo un reportaje a un grupo de católicos carismáticos. Y ahí hay un padre que habla, y me llama la atención también que tiene como bien claro. Y las palabras, de hecho, la puse aquí, dice que el bautismo en el Espíritu es además una invitación a seguir adelante en constante conversión, pero también dice que recuerda las palabras del Evangelio cuando Jesús declaró que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Y ellos creen también en este movimiento. A lo mejor no es muy dentro de la iglesia en sí, no es muy grande el movimiento, pero cada vez va tomando más adherente y como que se abren a esa posibilidad de creer en el Espíritu Santo y de experimentar estas vivencias, ¿ya? Pero como le decía, hay algunos clásicos que observan que algunos carismáticos se quedan en sus iglesias, una política contraria a los pentecostales clásicos, por ejemplo, o otros que no dejan de beber ni de fumar, lo que decía recién. Hay mucho prejuicio contra las iglesias tradicionales, los pentecostales, por regla general, son menos instruidos que los carismáticos y no se sienten cómodos con ellos ni los entienden. También muchos carismáticos católicos mantienen doctrinas que están idealmente opuestas a la teología neotestamentaria, especialmente al culto de los santos. Entonces los pentecostales en sí como que dudan en realidad de ellos, no, como que nos lo han acercado mucho por estas mismas diferencias, yo creo, de opiniones. Y bueno, las conclusiones que yo puedo dar de este tema, para mí, yo decía al principio, algo nuevo, es información nueva, pero que cada uno va y que cada día uno va canalizando y entendiendo que no somos los únicos. Uno crece en su iglesia creyendo que uno
somos los evangélicos, y sería, no hay más, pero sí hay otras denominaciones que también tienen otro tipo de doctrinas, pero dentro de ellas todas coincidimos, o al menos los pentecostales coincidimos que Jesucristo es nuestro Salvador, es nuestro sanador, y es quien en realidad hace todos los milagros a través de su Espíritu Santo. Nosotros creemos en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y, y coincidimos al menos en eso, independiente que cada uno lo acomoda, yo pienso, a su propia doctrina. Con respecto a este tema, la verdad es que es es un tema en verdad de profundizar mucho más. A medida que yo iba leyendo, iba buscando más cosas y creo que como... La verdad yo no predico mucho en mi iglesia, pero esto igual me arma como de valor porque los pentecostales somos así, o sea, predicamos a otros, hablamos del Evangelio, de Jesucristo, y como conclusión puedo decir que ha sido muy enriquecedor, de crecimiento espiritual también, y ver que lo que nos han enseñado no está tan errado de la palabra del Señor y de las realidades que hemos conocido. Con respecto a las sanidades, también ahí hay algo que me llama la atención porque la gente busca por necesidad, ¿cierto? Va por necesidad y se encuentra con todo esto del Espíritu de Dios, que a través del Espíritu Santo son sanados. Y eso es una realidad que hasta el día de hoy es un poder sobrenatural, que a veces uno no sabe cómo explicarlo, pero que está vigente, al menos eso lo creemos nosotros los cristianos, ¿no? Los metodistas pentecostales. Y bueno, como conclusión final es que todavía queda mucho por aprender. Eso, eso mi hermano. Muy bien, muchas gracias, hermana Pamela. Aquí vamos Gracias. a ver cómo recuperamos, cómo hacemos para Pausa. seguir, para reclamar anfitrión. Ahí, Perfecto. Muy bien. ahí se salió. Sí, está bonito. Me dan un minuto nada más, mis hermanos, vuelvo enseguida. Bueno. Muy bien. Había una pregunta que había quedado mi hermana Pamela, ¿o no? Sí. Del pentecostalismo histórico, parece que me estaba preguntando, ¿no? ¿Cómo? O No alcanzo a escuchar. clásico. Había una pregunta que tenía a medida que estaba avanzando en su disertación. Del pentecostalismo clásico. Parece, no me acuerdo cuál era la pregunta. Ah, no, O era también, que me aclarara la fecha en realidad de cuándo comienza el tema del pentecostalismo. Bueno, sabemos que acá en Chile en 1909, pero usted dijo el 1902, algo así. sí. En este libro de Willy Hoover, ¿Ya? esta es la obra de Willy Hoover. Más que Ujú. académico, esta es una obra testimonial. Ya, Y él dice que en el año 1902 estaban estudiando el libro Los Hechos, ahí preguntan, ¿qué impide que nosotros seamos como una de estas iglesias? Y él dijo, no hay ningún impedimento, solamente nosotros mismos. Entonces, en esa misma época, ujú, comenzaron a tener reuniones
y él dice que algunos hermanos poseídos de un intenso deseo de recibir la experiencia de la santificación entera se juntaron en reunión los domingos en la tarde y otro recibió la bendición anhelada, uno de ellos con tanta manifestación del Espíritu que sus gritos se dejaron oír desde lejos. Eso ocurre en el año 1902. Ya. En una reunión de testimonio, una hermana comenzó a dar su experiencia, cuando de repente extendió las manos hacia arriba, dio un grito y dijo, "Oh", y quedó como extasiada por algunos momentos. Se hace mención de estos incidentes para mostrar que el avivamiento de 1909 tuvo su antecedente en el de 1902, Ah, ya. y que sí la iglesia fue, dice, más una manera de preparada para las manifestaciones posteriores. El, ahí dice que en el año 1902 aumentaron, el aumento de ganancia de personas nuevas fue de 100 personas. Y esto fue notable en todo Chile, cuando la iglesia, porque hubo 4 iglesias más que tuvieron una ganancia de 80 o más en el año de 1902. La ganancia en total en toda la conferencia es un 44% de ganancia, fenomenal, aunque el número con el principio del año no era tan crecido. Ahí ya comienzan las evidencias de que efectivamente están ante un avivamiento. Es Ya. decir, por las manifestaciones de la entera santificación, lo interpreta Huber, también de gritos y de éxtasis. El, sin embargo, Willy Hoover lo está explicando en categorías o desde la perspectiva o lentes wesleyanos, es decir, de la segunda santificación. Pero él exactamente lo mismo que las manifestaciones, cómo se va a interpretar el pentecostalismo en el futuro. Ahí comienzan las manifestaciones, o también podríamos decir comienza el avivamiento, por la cantidad de almas tan rápido que crecen, de extraordinario, dice acá, 44% de ganancia. Y en 1902 lo que ocurre después, o sea, 1909, después dice el 1905, hay más manifestaciones, 1907 también más, y así. Hasta 1909, Ya. en 1909 lo que ocurre ahí es un cisma, una separación, se divide finalmente, pero las manifestaciones vienen del 1902 en adelante. Ya. Ahí me No es quedó que más ahí claro. Yo cayó, pensé que estaba equivocada. no es que Pero ahí dije, cayó el capaz estoy espíritu, dando. dice, sino que oficialmente, para tener una fecha de inicio del pentecostalismo en Chile, se ha determinado en 1909, Ya. pero como una fecha en la cual surge el pentecostalismo en Chile, pero las manifestaciones surgen en 1902. Del mismo modo del pentecostalismo, por ejemplo, el pentecostalismo moderno se dice en el siglo XX, pero antes del siglo XX ya ocurrieron manifestaciones espirituales. Por ejemplo, en este libro le voy a enviar le voy a hacer El una principio de fotografía pentecostalidad. de Bernardo Campo, que es un teólogo de la iglesia pentecostal de Perú, la iglesia de Dios creo que es. Pero él, sí, hay que leer, si tiene la posibilidad de comprar estos libros, hay que Ya. comprarlos, la gran cantidad, todos los libros que él tenga, porque es un teólogo pentecostal. Y acá él habla acerca de varios pentecostales, pentecostalismo histórico, por ejemplo, son los pentecostales antes del siglo XX, el pentecostalismo clásico que surge en el 1900. Y ahí está incluido el pentecostalismo chileno. Y después están los pentecostales unicitarios que son antitrinitarios. Bueno, eso es, lamentablemente, así hay pentecostales antitrinitarios. El, el movimiento carismático, neopentecostalismo también, otro grupo de pentecostales que es nuevo, el pentecostalismo neoapostólico profético, otro pentecostalismo, que la agencia de cura divina o isopentecostalismo. Bueno, son varios tipos de pentecostales que menciona Bernardo Campos Ya. en este libro. O sea, por eso él dice que no existe un solo pentecostalismo, sino que existen muchos, muchos. Por eso le llama a él pentecostalismos o pentecostalidad antes que pentecostales, o iglesia pentecostal. Perfecto. Permiso, Quito. Vamos a seguir entonces. Le voy a enviar, le voy a hacer una fotografía a los libros. El de Hoover,
y el de Bernardo Campos para que tenga la posibilidad de comprarlo por ahí Ya. y, y ahí se van a enriquecer más todavía sobre el pentecostalismo. Ya, vamos a ver, entonces aquí habíamos quedado en Diego, Diego Thompson, ya trabajamos con Alan Gardiner, también trabajamos con Alan Gardiner. Y ahora falta trabajar con David Trumbull, una persona muy importante, un misionero en Chile. David Trumbull, tenemos la imagen de él abajo. Él fue secretario secretario general de la Gran Logia de York. Lo explicaba mi profesor Osvaldo Fernández Giles. Qué increíble, uno queda con la duda después. Decía él también, ¿eh? Y todos nosotros quedamos igual. ¿Quién envió a Thompson y a David Trumbull a Chile? ¿Fueron las agencias misioneras, las sociedades misioneras? ¿O fueron los masones que lo enviaron al país? Porque pertenecían a ambos grupos, eran protestantes y al mismo tiempo masones. Pero si era masón de la Gran Logia de York, David Trumbull y Thompson, debió haber sido entonces la logia evangélica, porque hay logias masónicas que son evangélicas. Obviamente son de las iglesias evangélicas liberales. Los liberales no creen en lo sobrenatural, en la inspiración de la Sagrada Escritura, en la Trinidad. No creen, son racionalistas, no creen en lo sobrenatural. Quizás perteneció a ese grupo. Claro que él debió haber sido, sin embargo, conservador, porque él es conservador, cree en lo sobrenatural. Lo más probable que haya sido a esa logia, porque es muy inconcebible, es muy difícil de pensar cómo es posible que un evangélico sea miembro de una logia masónica, porque la masonería, ¿qué es lo que busca? Busca la verdad. Eso es lo que busca. La verdad con mayúscula. Esa es la aspiración de ellos. Y lo otro, intentan hacer obras de beneficencia o ayuda social. Son sociedades filantrópicas. Es la otra característica de la masonería. Y también el hermetismo. Ellos dicen, no somos herméticos, somos discretos. Por esas tres razones, un cristiano no puede ser parte de la masonería porque las obras sociales se realizan para la gloria de Dios. Y también no somos discretos ni secretos o herméticos, nosotros somos un libro abierto, somos sal de la tierra, luz del mundo. Y también, la última razón por la cual no se puede pertenecer a una masonería, porque ya conocemos la verdad. ¿Qué vamos a ir a hacer a la masonería a buscar otra verdad si ya la conocemos? El- por eso no se entiende. En este tiempo, quizás Thompson y Trumbull estaban pensando en formar alianzas políticas, más bien alianzas estratégicas, para oponerse a la supremacía del catolicismo romano. Lo más probable que por ahí va el asunto, más que por intereses personales o espirituales en la masonería. En Chile fue donde hubo mayor cantidad de protestantes durante el siglo XIX. Trumbull era misionero norteamericano enviado por la Unión Evangélica Foránea. Esa es la pregunta que queda. ¿Ellos lo enviaron la Unión Evangélica Foránea o la Gran Logia de York? Comenzó a celebrar cultos en español. El primero, uno de los primeros, en Chile, en predicar en español. Recuerde que los luteranos predicaban en alemán, hasta el día de hoy tienen culto en alemán en algunas zonas. Los anglicanos en inglés y la Iglesia Católica Romana haciendo su culto o su misa en latín. Y acá él es uno de los primeros en comenzar con los cultos en español. 22 años después de su llegada, en el año 1868 organiza la primera iglesia protestante en Chile. La primera iglesia evangélica, entonces protestante en Chile, fue fundada por David Trumbull.
Cuando comenzaron, esta iglesia tenía solamente 4 miembros. Como comienzan todas las iglesias, hay un pastor que comenzó con la esposa, o lo ungieron como pastor primero en una iglesia, pero tenía que comenzar desde cero. Un pastor jovencito de 25 o 26 años, yo creo que debe haber tenido. Muy, muy joven. Y lo ungieron como pastor y comenzó él, su esposa y sus hijas. Tenía como 2 hijas chiquititas de 5 o 6 años nada más. Pero ahora tiene una iglesia de tener unos 50 más o menos 50 60 miembros más o menos. Así nacen todas las iglesias, de a poco, muy pequeñas. Otra persona, otra figura muy importante después de, o aparte de David Trumbull, que fue la primera iglesia fundada en Chile, fue la otra persona muy importante, William Taylor, un metodista. Trumbull es presbiteriano y Taylor es de la iglesia metodista, Alan Gardiner, anglicano. Invitó a misioneros de los Estados Unidos como maestros y misioneros, sabiendo que tendría que sostenerse a sí mismo. ¿Por qué este tipo de misiones se está desarrollando acá en el continente sudamericano de parte de la iglesia metodista? Porque tanto los anglicanos como los metodistas y otros evangélicos pensaban que América Latina estaba evangelizada, porque estaba la presencia del catolicismo romano. Por lo tanto, no iban a enviar misioneros acá. Sin embargo, otros pensaban que el cristianismo latinoamericano era un cristianismo nominal, superficial, cultural, pero no había personas cristianas realmente convertidas. William Taylor es uno de ellos, de esos que piensa de ese modo. Como no hay financiación de parte de la denominación, entonces ellos mismos van a solventar sus gastos. Y él invita a misioneros de los Estados Unidos. Debían financiarse cobrando matrículas en los colegios y ofrenda de las iglesias que se establecían. Esa es la forma de financiarse, cobrando matrículas en los colegios que se establecían, porque establecían colegios metodistas con profesores ingleses de alto nivel o de una superioridad en cuanto académicamente en comparación con los otros colegios, y también la iglesia que ellos fundaban lo sostenía. Ese es el método que estableció William Taylor para establecer o plantar iglesias metodistas en toda la costa del Pacífico, todo lo que es Perú y Chile. Gracias a William Taylor surgieron estas iglesias. La costa chilena se llenó de iglesias metodistas de habla inglesa, y uno de estos metodistas va a ser Juan Canut de Bon. Yo creo que usted ha escuchado hablar de Juan Canut de Bon, un ex jesuita. Fue el mayor exponente del Evangelio en Chile a fines del siglo XIX. Juan Canut de Bon, primero era un jesuita, después fue presbiteriano y después, nuevamente, después fue metodista. Tenía el acento, por supuesto, como todo español, un acento extranjero de un español, era un cura, un sacerdote, pero ahora es evangélico. Debió haber atraído la atención de la gente porque no es frecuente una persona que tenga este acento y que comienza a predicar al aire libre o llamar a conferencias religiosas, les denominaba él en Temuco, y la gente iba a escucharlo porque decía conferencias religiosas. Y lo que comenzaba a hablar ahí era contra la Virgen, los santos, contra el Papa, contra la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque él había salido de ahí. Y la gente lo apedreaba, lo persiguió, prohibían a la gente que acudieran a las conferencias que celebraba Juan Canú de Bon, porque decía, él es una persona vomitada por el volcán Yaima, y todos los que lo escuchan van a terminar en el volcán Yaima, porque pensaban que el volcán Yaima era el infierno y ahí estaban los demonios, y él era uno de ellos. Así pensaban los de Temuco en esa época. Fue muy importante Juan Canú de Bon, porque en el año 1894 la municipalidad de Temuco le regaló un terreno y ahí fundaron el Colegio Metodista y la Iglesia Metodista en el centro de Temuco. Y el siguiente año, en el año 1895, fundó la Iglesia Metodista de Nueva Imperial. Y en el año 1896 murió.
Esa es la obra de Juan Caruder. Viajaba, pero incansablemente y predicaba, pero con entusiasmo. Sí. Era metodista. Los metodistas se caracterizan en esa época, no ahora, por el entusiasmo. Porque después los metodistas, en la época de Willie Hoover, por ejemplo, a comienzos del siglo XX, eran liberales. Pero Juan Caru de Bon era, por supuesto, era como John Wesley, un predicador al aire libre, incansable viajero, plantando y sembrando iglesias por donde iba. Ahí tenemos a Gardiner, a David Trumbull. Acá tenemos otros, otras personas. Francisco Pensotti. Él es en Perú, fundó la primera iglesia protestante de habla hispana en el país, la iglesia metodista. En Colombia, Prat fundó la iglesia presbiteriana en Bogotá. En 1865 se unieron a ellos los primeros miembros colombianos. En Brasil, en 1858, el médico Robert Kate Caley bautizó al primer convertido brasileño. La presencia del protestantismo en Brasil data del año 1557, con el asentamiento ginebrino, es decir, los que venían de Ginebra, los calvinistas. En el año 1865, los presbiterianos en Brasil fundaron el presbiterio del Río de Janeiro. Los calvinistas no pudieron continuar en el tiempo. Y hasta ahí yo creo que sí alcanzamos a pelear. El movimiento ecuménico, que vamos a andar más rápido. Yo creo que usted ha escuchado hablar del movimiento ecuménico, hermana Pamela. Sí, la clase anterior hablaron, yo no había escuchado en realidad, pero escuché la definición a lo menos de ecumenismo. Ah, perfecto, muy bien. Se remonta, el ecumenismo significa todo el mundo, ecumene, toda la tierra. Originalmente surgió en el año 1909 en la Conferencia Misionera Mundial de Edimburgo, en Escocia, donde las principales iglesias protestantes y evangélicas se unieron para plantear la misión, cómo van a llevar a cabo la misión mundial o la misión internacional. Eso fue el fundamento, el inicio. Después surge el Concilio Mundial de Iglesias en el año 1948 para responder a otros desafíos. La primera fue misiones. No se preguntaron temas de doctrina, de qué es lo que creía, sino misiones, la evangelización mundial. En el Concilio Mundial de Iglesias, otras preocupaciones fueron agregadas, temas sociales, políticos, económicos. Cómo hacer frente a todos estos desafíos que le proponen las sociedades contemporáneas. El Concilio Mundial de Iglesias está relacionada con los liberales. Usted ya entiende a qué se refieren los liberales. En teología sistemática, donde trabajamos, no creen en lo sobrenatural, en la inspiración de la Biblia, en la resurrección, ni bien ni muerte, ni cielo. Actualmente son liderados o dirigidos por liberales. Luego, en América Latina, los inicios ecuménicos en América Latina, está el CLADE, Congreso Latinoamericano de Evangelización. La primera reunión de CLADE se realizó en Bogotá en el año 1969. Gracias a esta reunión de CLADE se fundó la Fraternidad Teológica Latinoamericana, una institución teológica que tenía la finalidad de atacar los males sociales y la evangelización en América Latina. Ese fue muy buen origen tuvo, a propósito, combatir los males sociales y la evangelización. Luego el Consejo fue acentuando cada vez más su énfasis en las dimensiones sociales del Evangelio y las dimensiones estructurales de los problemas sociales y económicos. Es decir, adquirió más tintes políticos y se fue olvidando de la evangelización o de la parte espiritual. Luego surgió el CLAI en 1982. Todo esto en América Latina. Son todos movimientos ecuménicos. En 1982, Consejo Latinoamericano de Iglesias, estrechamente relacionados con el Concilio Mundial de Iglesias, que son con tintes liberales. Pero el CLAI aceptaba un amplio sistema teológico y dispuesto a aceptar posturas muy radicales en cuanto a la forma de ser iglesia. Como eran liberales, entonces
ya se fueron a la teología de la revolución, por ejemplo. Siempre en estos aspectos sociales, políticos, económicos. Como resultado de esto, se formó en el año 1982 CONELA, Confraternidad Evangélica Latinoamericana, más conservador, quienes se oponían al Concilio Mundial de Iglesias, a la teología de la liberación, y buscaban combinar la evangelización con la ortodoxia estricta, es decir, conservadores fundamentalistas, con la acción social. Continuar, esto es la característica de las iglesias latinoamericanas, o por lo menos movimientos ecuménicos bien organizados, facultades teológicas bien organizadas, evangelismo y el aspecto social de la iglesia. Ahí está, ahí vemos distintos grupos. Edimburgo, misiones. Consejo Mundial de Iglesias, para hacer frente a los grandes desafíos que enfrenta actualmente la sociedad, actualmente, no sé cuáles son los temas, pero lo más probable, conociendo de cuáles son los desafíos actuales, el calentamiento global, por ejemplo, la inmigración, la contaminación medioambiental, puede ser también, temas como este. Las guerras, igualmente, los desplazados por las guerras, el CLADE y el CLAI se volvieron más social, más político, más económico, y Conela es social, pero al mismo tiempo conservador o fundamentalista en doctrina. Esos son los distintos movimientos ecuménicos en América Latina. Después, el movimiento ecuménico del catolicismo romano, pero como estamos acá en América Latina, estos son los movimientos ecuménicos en América Latina hasta el día de hoy, siguen trabajando. Muy bien, estamos en la hora entonces, aquí vamos a quedar.